Cerebrillos, mentes curiosas, mentes inquietas, afectados por el desasosiego de Pessoa, siddhartas contemporáneos, lobos esteparios, locos varios, bienvenidos a este canal, El Origen de la Vida, que ahora sí es un canal, porque antes no lo era, era un libro, ahora es un canal. Está dedicado o está orientado hacia la difusión de lo que es el libro, El Origen Químico de la Moral. Entonces, ahora ya como hacia todo público, no con fines económicos, sino que más bien con fines divulgativos, es este canal, El Origen de la Vida. La visión y la versión de un geólogo. Entonces, no es un tema que a mí se me ocurrió de un día para otro. No. Tiene un fundamento, tiene una base. Y hoy te quiero explicar la historia de este canal. Porque tú te dirás, bueno, ¿por qué un geólogo me va a explicar la vida? ¿Por qué no un biólogo? ¿Por qué no un químico? Porque hay cosas que uno debe entender que no son parte ni de la biología, ni de la química, sino que vienen de la física. Es más, vienen de la física cuántica. Entonces, ¿cómo tú puedes entender todo eso y entender la vida? Entonces partamos por la historia de este canal. ¿Cómo nace? El libro, El Origen Químico de la Moral, o El Origen Químico de la Vida, parte porque reconocí la vida o la actividad de ciertas moléculas que forman la vida, que son explicadas desde el punto de vista físico. Y en ese momento pasa a ser el origen físico-químico de la vida, porque es física mezclada con química orgánica. Pero que después con el tiempo se va transformando y termina en el origen cuántico de la vida. Pero ¿a quién le enseñan física cuántica, no? ¿Quién quiere aprender eso? O sea, ¿de qué sirve, no? Los átomos. Y es ahí donde uno tiene que llegar. Entonces, la vida es explicable en términos naturales. Totalmente explicable. Y es lo que yo hice. El problema es que tú tienes que hacer ciertas conexiones que no son fáciles de hacer. Tú tienes que entender tal vez lo que menos tienes que entender es de biología. Tienes que entender de química orgánica. También entender lo que es la química inorgánica, lo que son las ciencias de la computación, lo que es la física cuántica, qué es un lenguaje, qué es un código. Entonces, te quiero contar la historia hoy de cómo yo llegué a esto. Bueno, me tengo que presentar entonces. Mi nombre es Mauricio Valdés, ya lo vas a ver en la introducción. Estudié geología entré a la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile el año 1983, a plan común. Y uno de los primeros ramos que tuve que hacer fue Introducción a la Computación, en el cual te explican cómo funciona la computación, con los códigos, el código binario 0, 1, que se convierte en un bit, que después cuando tú sumas 8 bits se transforma en un byte, y con ese byte tú creas un lenguaje, un código, y ejecutas una serie de procesamientos de la información que te permite comunicar. Y a mayor velocidad, mayor comunicación, y terminamos en esto que tú tienes frente a ti, un teléfono, un sistema de microondas, porque está relacionado a los códigos de tipo matemático y está relacionado al electromagnetismo. Porque el electromagnetismo, cuando tú lo codificas, tienes estos códigos. Y es lo que hace que funcionen tus teléfonos. Entonces, introducción a la computación.
Y lo menciono porque es muy importante. Después, en el cuarto semestre, uno ingresa a la carrera de geología y el primer ramo que te hacen es, obviamente, geología general y biología. Y la biología, pero no desde el punto de vista de la descripción y el detalle. No. Era más bien filosófico. Rubén Martínez, mi profesor, orienta todo esto a qué es la vida, por qué se produce, porque si tú tienes que entender cómo se produce el petróleo, ¿no? El geólogo tiene que saber cómo se produce el petróleo, por qué se producen los fósiles, por qué están los fósiles ahí, y la escala de tiempo. Entonces, tú tienes que entender que la biología es un proceso dentro del planeta Tierra. Es parte de la geología. No solamente las rocas, que es a lo que siempre uno lo asocia, ¿no? Geólogo, rocas, minerales. Sí, pero eso es una parte. Porque la geología involucra todo. Involucra la litosfera, las rocas y los minerales, pero también incluye al meteoro, la parte líquida y gaseosa del planeta, que uno, como no la ve, se menciona, pero sí está. Y sí es parte del planeta. Porque en el planeta se produce una segregación de elementos. Los que forman los minerales, que son densos y pesados, que se van hacia el centro de la Tierra por atracción de masas, y los elementos más livianos que quedan en superficie, como gases y líquidos, y eso da origen a lo que se entiende como meteoro. Y es ahí donde está la clave. Y hay un momento muy especial dentro de esta formación de geólogo, porque ya te enseñaron lo que era la computación, la biología desde el punto de vista evolutivo, como parte del planeta, y creo que como en el sexto semestre, en el año 1985. Yo entré el 83, el 85 me, me toca hacer el ramo de química orgánica. Una maravilla, una maravilla. Yo que amo la química, estaba en mi salsa. Entonces el profesor Hernán von Martens te dice, bueno, la química orgánica, la química del carbono, y te empieza a explicar cómo se forman los elementos, cómo se describen, y empieza a describir un mundo completamente distinto al de la química inorgánica, que era estructurada, que era sólida. Y acá te están describiendo componentes que no son sólidos y que no están estructurados, porque son gases. Están organizados. Y por eso se llama química orgánica. Entonces, eso te cambia el chip de la cabeza, ¿no? Aquí hay algo distinto. No es lo mismo. No es lo mismo. Y hay un momento muy especial en que el profesor Hernán von Martens habla de la resonancia y de la aromaticidad de las moléculas. ¿Y qué es la aromaticidad? Sin entrar en mayores detalles, una molécula de benceno que tiene 3 dobles enlaces. Y los dobles enlaces en algún momento cambian de posición. Están aquí y se mueven acá. Y después se vuelven a mover. No es un conductor eléctrico, es un semiconductor. Pero los enlaces empiezan a migrar en un sentido. Y en ese momento, como estudiante de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile, conecté. Lo que él me estaba explicando era lo mismo que me habían explicado en física. Que una corriente eléctrica, cuando gira en un sentido, genera un campo magnético. Y cuando gira en círculo, genera un campo magnético. Y si la corriente se invierte el polo del campo magnético. Que en realidad es campo eléctrico, pero
Entonces, en ese momento se me junta a mí la química orgánica con la física, con el electromagnetismo. Y ya me habían conectado el electromagnetismo con la computación, con el procesamiento de información. Entonces se me conectó aromaticidad, química orgánica, con computación, códigos. O sea, esas moléculas tienen vida, pueden comunicar. Esa fue la conclusión. Pero es un estudiante de tercer año, falta mucho todavía, viene topografía, estadísticas, petrografías, geoquímica, geofísica, muchos ramos todavía, pero un estudiante que ya le había hecho algo clic aquí adentro. Y que permaneció ahí durante mucho tiempo, ¿no? Tú sabes que, bueno, esa es la conexión. Y te quedas esperando de que, bueno, en algún momento los científicos que están dedicados al estudio de la vida se van a dar cuenta. Y pasan los años y tú no escuchas nada al respecto, ¿no? Bueno, y siguen hablando de, no, es que no sabemos lo que es la vida. No sabemos lo que es la vida. La estamos estudiando, la química, la biología, pero no. Y tú ves a un profesor doctorado en biología diciendo, bueno, voy a hablarles de la vida y no sabemos qué es la vida. O sea, en pocas palabras voy a hablar de algo que no sabemos qué es. Pero tú ya hueles que ya estás entendiendo porque eres geólogo, tienes una visión global y ya entiendes que esto va por el electromagnetismo, los códigos, pero sigues esperando y no encuentras respuesta. Entonces pasa el tiempo y llega el tiempo de la pandemia, y bueno, empiezas a averiguar porque tú ya tienes una base y quieres saber, bueno, de qué están hablando, ¿no? Y en una de esos videos o entrevistas que se hacen, entrevistan a una bióloga llamada Almudena Zaragoza, que empieza a decir, bueno, pero, ¿qué están diciendo? Esto es, si los virus son la base de la vida, los virus son la base de la vida. Estamos hechos de virus. ¿Qué? Y en otra entrevista a otra científica chilena, Tania Bernoff, ella describe y dice, bueno, un virus es en sí un trozo de ADN o de ARN en una cápside lipoproteica con algunos receptores de membrana en esa parte exterior. Trozo de ARN o trozo de ADN, porque la cápside lipoproteica no es una sustancia que al parecer no tiene ninguna vitalidad. Entonces, bueno, ARN, ADN. Entonces me puse a estudiar y empecé a buscar en YouTube profesores que hablaran de lo que yo estaba más o menos pensando, ¿no? Entonces me voy a páginas de química orgánica, profesores que haciendo sus clases para sus alumnos de medicina, les explican esto de las proteínas, del ADN, del ARN, y esas clases quedaron en YouTube. Y yo accedí a esas clases.
con una base que ya tengo de... Yo sé lo que ando buscando. O sea, si alguien sale con un video y empieza a decir cosas que no tienen sentido, yo... fuera. Me fui con los profesores y fui a la universidad. Porque hubo un momento muy específico en que un profesor, Rogelio Ocampo Cardona, creo que se llama, les explica a sus alumnos cómo detectar puntos ácidos y puntos básicos dentro de las bases nitrogenadas. Lo que compone el ARN y el ADN. Y empiezo a estudiar el ADN y el ARN. Y me encuentro con la maravilla de que todas esas bases nitrogenadas son aromáticas. Y como ya tengo la conexión aromaticidad con computación, encontré la clave. El ARN y el ADN codifican. Esas moléculas están vivas. Tienen un lenguaje, un código. Y ahí empieza el camino. Y desde ahí no me he podido bajar de este avión que me ha llevado por un viaje maravilloso. A los que nos gusta la ciencia y que la amamos de verdad, fue maravilloso. Ha sido un viaje maravilloso. Yo no trabajo para ninguna universidad, ni para ningún instituto. Soy la persona que tú estás viendo ahora, nada más. Y lo que está atrás mío, que es paisaje. Todo esto fue hecho con amor, con curiosidad inexorable. Entonces, como parte de ese camino que te quiero explicar para que tú entiendas, porque mi objetivo es que tú entiendas. Este no es un canal para obtener recursos y dame tu like y suscríbete al canal. No. Esto es divulgación. Si tú lo ves, bien. Si no lo ves, ok, no hay problema. En algún momento tal vez sientas la curiosidad y llegues a este canal. Y vas a encontrar una versión distinta a las otras. Entonces, cuando tú entiendes ya la vida, que las moléculas están vivas, parte el libro El origen químico de la moral. Las moléculas tienen vida. Y no lo digo yo. Ya un señor Boeur, me cuesta mucho, lo pondré por aquí abajo, reconoce que la vida viene de un mundo de ARN. ARN, aromaticidad, códigos. Entonces, ya reconocen que la vida viene de un mundo de ARN, viene de estas moléculas, pero no entienden por qué. Porque tienen que entrar en la parte física, en la parte de computación. Pero ¿por qué no entran? Y ahí empiezan a aparecer tus archienemigos. ¿Por qué no lo entiende? Porque tus archienemigos no los dejan. ¿Cuáles son tus archienemigos? Es lo que te voy a contar ahora. Archienemigos. El papel. Sí, mi principal archienemigo se llama papel. Pero ¿y por qué el papel? Porque el papel es plano. Es anticuado. Y no te permite mostrar cosas tridimensionales. Incluso podría agregar una cuarta dimensión que el papel no te lo permite. Entonces es un gran obstáculo, porque tú necesitas visualizar la vida y el papel no te lo permite.
Entonces, ¿cómo le explico yo al mundo esto que estoy viendo cuando el papel no me deja? No me deja. No se puede. Y las reducciones que se hacen son tan del siglo pasado que ya... Y te voy a dar un ejemplo bien práctico. Las proyecciones de Lewis o Lewis. Del octeto. Entonces el átomo de carbono tiene 4 electrones. Cuatro pares y necesita 4 electrones más para completar su orbital externo. Para estar completo, para la regla del octeto dice que tú tienes que tener 8 átomos en la última capa, en el último nivel. Y lo representan de esta forma. Y es falso. Porque la molécula no es plana. El carbono tiene una disposición tetraédrica. Y lo que tú ves aquí es una cruz plana. Si yo tuviera que usar esa nomenclatura, tendría que hacer un dibujo como esto. Un par, 2 pares, 3 pares, hacia abajo, y un cuarto par hacia donde estás tú, hacia arriba. O sea, si yo quiero hacerlo en papel, tengo que, primero que nada, antes de empezar a modificar la nomenclatura de Lewis y explicarle a todos los químicos que de eso no funciona. Tengo que crear un lenguaje nuevo, corregir lo antiguo que es del 1916, más de 100 años, y que no me sirve. Entonces, primer gran obstáculo, ¿cómo lo hago? Si con la nomenclatura que ellos entienden yo no se los puedo explicar. Mi archienemigo es el papel y las proyecciones planas. Primer gran problema. Solución. Tienes una cámara, puedes hablar, puedes hacer maquetas y moverlas para que la gente entienda la tridimensionalidad de lo que estás hablando. Y va a quedar lo que tú estás diciendo, con tu cara, con tu nombre, con la idea que de fondo que quieres llegar, para que la gente entienda. Y el papel, descartado. Descartado. Hay que modernizarse, el mundo cambió y tú tienes que cambiar con él también. Segundo archienemigo, el etnocentrismo. Qué terrible el ego de las personas. El hombre es la medida de todas las cosas. Y te pones como la medida de todas las cosas. Entonces, yo tengo que luchar contra esa mentalidad que quiere ver que la vida es algo maravilloso, es un milagro que viene desde afuera, que quieren que les ratifiquen que ellos son algo así como dioses y son lo mejor de este mundo. No, son los superiores, nada los supera a ellos. Y tú tienes que explicarles que no, la vida es un proceso total y absolutamente natural. Y no quieren escuchar eso. Entonces mi archienemigo se llama Urbano VIII. Sí, esa persona que le quemó los libros a Galileo Galilei
y lo encerró en su casa para el resto de su vida, para que nadie supiera lo que él sabía. Ese es mi gran archienemigo también. En algún momento fui yo a una clase, una charla sobre el origen de la vida de un astrónomo. Y el señor dice, bueno, estamos mirando el espacio y estamos buscando vida inteligente. O sea, como nosotros. Pero si la vida es inteligencia. Pedí el micrófono no para hacer una pregunta, para decirle, la vida es inteligencia. ¿Qué está diciendo? Quiere mirar al espacio y ver un espejo en que se vea reflejado él. El etnocentrismo es un gran problema. Tercer archienemigo. Los paradigmas. ¿Qué es un paradigma? Y hay un ejemplo muy bueno sobre 5 monos que en un recinto llega un señor y pone una escalera y pone plátanos encima. Y los monos, cuando van a subir a la escalera para sacar los plátanos, toman una manguera con agua fría y los mojan a todos. Entonces los monos, bueno, quieren comer plátano y siguen intentándolo y los vuelven a mojar hasta que entienden que no se deben subir a la escalera a tomar los plátanos que están encima. Ya no suben. Ya están condicionados. Saben lo que les va a pasar. Pero llega un momento en que tú reemplazas a uno de esos monos por uno que no ha sido mojado. Y lo primero que hace es ve plátano y va a sacar plátano. Pues están arriba de la escalera, ¿no? Y los otros le pegan. No. Aquí no te puedes subir a la escalera. Pero no le dicen que no se puede subir porque te van a mojar. No, simplemente le pegan. No, tú aquí no subes. Los 4 monos que fueron mojados, que quedan, le pegan al nuevo que llegó. Y así, después reemplazas a un segundo mono, el mono que llegó ya entendió porque le pegaron, reemplazas a un segundo mono, que como llega y no entiende nada, se va a subir y los otros 4 le pegan. ¿Dónde vas? Aquí hay reglas. Reemplazas otro mono más y vuelve a ocurrir lo mismo. Se quiere subir a sacar plátanos y no lo dejan. Hasta que reemplazas a los 5 monos y ya ninguno de ellos fue mojado. Y si tú le pudieses preguntar al último mono, bueno, ¿por qué usted no sube a sacar plátanos? Porque así ha sido siempre y así es. Aquí si te subes te pegan. No, tú no debes hacer esto porque es una norma social. Eso es un paradigma. Se da por hecho de que tú no puedes, no sabes por qué, no lo recuerdas, porque ninguno de los monos que está ahora fue mojado, pero obedecen. Entonces, ¿por qué los paradigmas son mi problema? Paradigma número 1, y esto lo dicen científicos con mucho prestigio, con doctorados. La vida es el momento en que la materia inerte cobra vida. Y lo has escuchado como lo he escuchado yo muchas veces también. El momento en que la materia inerte cobra vida. Sin pruebas, sin demostraciones, sin explicaciones, tú insertas esa hipótesis que está errada y empiezas a hablar. La materia inerte cobra vida. Eso es imposible. Porque tú estás diciendo, si es inerte,
¿Cómo va a cobrar vida si es inerte? Te das con la puerta en la cara tú mismo. Estás negando la vida antes de definirla. O la defines de una manera totalmente errada. La vida no surge de materia inerte porque es imposible. Incluso algunos dicen, la materia muerta. Ese es un grave problema. Ahí ya partimos mal. Muy mal. Otro paradigma. La química orgánica es la química del carbono. Otra vez. Y el nitrógeno y el oxígeno. Entonces, esa reducción a la química del carbono te deja sin dos de los elementos fundamentales de la vida. Entonces, primero que nada, la denostas y dice, no, es que es materia muerta, materia inerte, y ahora además le dice, es que solo el carbono, los otros elementos no me interesan. Uf. Vamos por muy mal camino, muy mal camino. Entonces, cuando analizan, tercer paradigma, cuando analizan los experimentos de Miller y Urey y encuentran que se forman aminoácidos, dicen, los aminoácidos son los ladrillos de la vida. Ladrillos de la vida. Soy geólogo. Un ladrillo es barro cocido. Es un sólido. Son arcilla, mundo mineral. No puedes comparar una molécula que tiene vida con un mineral que no la tiene. Y lo comparas con algo que es un material para construir casas o muros que no se mueve. Entonces, esa comparación es fatal. Fatal. Tú no puedes decir eso. Porque una de las principales conclusiones a las cuales yo llego es que los aminoácidos sí tienen vida y no son ladrillos. Tienen actividad. El grupo carboxilo tiene actividad, es resonante. La molécula es completamente flexible, un ladrillo no. Tiene una especie de reloj interno que es un doble enlace que cambia permanentemente y eso es un reloj, esa es la vida. Entonces cuando dicen que los aminoácidos son los ladrillos de la vida, otro portazo en la cara. Es pararse en el umbral de la puerta, firmarse con una mano, tomar la manilla de la puerta que está abierta hacia afuera y cerrarla con violencia. ¡Ah! Y te aplastan los dedos, te pegas en los pies y te das con la puerta en la cara. ¡Solo! ¡Solo! Entonces, quieres entender la vida y empiezas dándote unos portazos, pero... Entonces, esos son mis archienemigos. Los papeles, el etnocentrismo, los paradigmas. Entonces, si quieres entender la vida y estás aquí porque la quieres entender y no porque te quieras divertir, porque yo divertido no soy, tienes que sacarte eso de la cabeza. Tienes que abrir tu mente. Y abrir tu mente es entender que existen conexiones entre la química orgánica y el electromagnetismo. Y los códigos. Entonces, el libro trata sobre eso, el origen de la vida.
que parte siendo el origen químico, se transforma en el origen físico-químico y que termina siendo el origen cuántico de la vida. Y para eso tienes que abrir tu mente. Bueno, como este video es introductorio, voy a hacer un resumen porque el libro tomó tiempo. Porque tú tienes que explicarle a personas que tienen estos paradigmas en la cabeza y tienes que llevarlos por otro camino para que puedan entender de qué estás hablando. O sea, un loco que está hablando del origen de la vida. Entonces, tiene fundamentos y hay que introducir a las personas. Entonces, me dedico a hacer un libro por capítulos. Entonces, para hacerlo digerible, se hace un capítulo de capítulo 1, la maqueta del tiempo y del espacio. Contexto. Después la maqueta del tiempo, la escala del tiempo. Porque yo te digo, 4.650 millones de años para ti es un número que no significa absolutamente nada. Tú no lo sientes. Y para esto tú tienes que sentir esa cantidad de tiempo, esa magnitud de tiempo. Capítulo 3, factor de complejización. O lo que podríamos llamar entropía o evolución. La materia se empieza a reorganizar permanentemente y eso es una propiedad de la vida. Después tengo que hablar de la tríada estelar, que es la composición de los cometas. Metano, amoníaco y agua. ¿Qué es lo que componen los cometas? Pero son sólidos. Claro, porque viajan a unas temperaturas bajísimas a través del cosmos. Pero esos elementos cuando se activan, y recuerda bien la palabra que estoy usando, activan, dan origen a la vida. Entonces hay que entender también el capítulo 5, química orgánica versus química inorgánica. La diferencia que existe entre lo que no está vivo, química inorgánica, de lo que está vivo, química orgánica. Si tú no entiendes eso, estamos en problemas. Tienes que entenderlo. Capítulo 6, ciencias de la información. Y aquí ya empezamos con computación. En uno de estos videos vi un señor que decía, es que no podemos entender la vida como un software. Sin pruebas, sin evidencia, dictando que no se puede. Así de simple. No, señor. Esto sí tiene que ver con la información. Y es fundamental. Porque si incluso tú te vas a la física cuántica, hoy están diciendo los físicos cuánticos, todo es información. La materia no existe. Entonces, cuidado con eso. Ciencias de la información. Capítulo 7. Aromaticidad y resonancia. Volvemos a estas moléculas. Si ya entiendes lo que es un código electromagnético, vamos ahora con estas moléculas para que tú entiendas que la resonancia y la aromaticidad son la vida. Porque ahí las moléculas se están comunicando. Muy importante entender lo que es la aromaticidad y la resonancia. Porque de ahí parte todo, en esa clase de química orgánica. Capítulo 8. Bases nitrogenadas. CHIPS. MAC. Molecule Alive Chemically o movimiento, adaptabilidad y comunicación. Esas moléculas, las bases nitrogenadas, funcionan como un chip, codifican. Capítulo 9. ARN, ADN y mecánica de la ribosa. Y ahí tengo que volver a ¿por qué el papel es mi archienemigo?
Porque las bases nitrogenadas son planas, no tienen movimiento mecánico, pero siempre están asociados a una ribosa que se convierte en furanosa. Y cuando la ribosa se convierte en furanosa, se produce un movimiento mecánico que le da movilidad a la unión entre una base nitrogenada y la ribosa furanosa. Se mueven. La base nitrogenada no, pero es el cerebro que mueve o articula la ribosa furanosa para que se mueva. Nucleócidos le llaman. Lo del núcleo para mí no corre, son anomatoides que tienen este dispositivo mecánico. Y la unión entre la base nitrogenada y la ribosa furanosa es una amida que es resonante. O sea, la base nitrogenada controla el movimiento de la ribosa furanosa. Capítulo 10. Glicina-alanina. Y aquí nos cambiamos de las bases nitrogenadas, que son estos anillos con aromaticidad, y me voy directamente hacia los experimentos de Miller y Urey, en que encontraron que se producía glicina y alanina. Y, oh sorpresa, en un meteorito que cayó en Australia, en Murchison, lo analizaron y encontraron glicina y alanina. ¿Y qué tienen de especiales? Son resonantes. No son aromáticas, son resonantes, que es prácticamente lo mismo. Codifican, tic-tac, 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 tic-tac. O sea, la glicina y la alanina como aminoácido, que yo le llamo glicinoides porque la glicina, la molécula de glicina es la importante, la que tiene la vida, y la misma molécula de glicina con un radical puesto en el carbono beta se transforma en alanina, que también tiene vida. Entonces, la molécula importante es la glicina, que hoy se conoce como suiterión. Entonces, esa es la molécula que tiene vida. Y en las bases nitrogenadas, la molécula que tiene vida es la base nitrogenada. Son dos ramas de la vida distintas. La glicina y la alanina surgen de los experimentos de Miller y Urey, y las bases nitrogenadas surgen de los experimentos de Joan Oró, que hizo prácticamente lo mismo, pero con ácido cianhídrico, que surge del metano con el agua, y produce estas bases nitrogenadas. Se producen ambas de manera natural, y ambas tienen actividad. Capítulo 11. Armónicos y electromagnetismo. Tú tienes que entender cómo funciona el electromagnetismo. Tienes que entender primero que nada que son ondas, como la música. Entonces, un ejemplo es que yo tengo un bajo, que es una cuerda, el que usan en el rock, es un instrumento musical. Entonces tengo una cuerda y yo la reduzco a la mitad y tengo la misma nota que tiene la cuerda, pero ahora en la mitad, una octava más arriba. Y suena como una guitarra. Si a esa cuerda que ya le reduje a la mitad, la vuelvo a dividir por la mitad, obtengo el mismo tono que tenía el bajo y la guitarra, pero ahora en un ukelele, la mitad de la mitad, la misma nota. Si era do, a la mitad, do, la mitad, do. Y si yo la vuelvo a dividir en dos, do. Y si esa parte la vuelvo a dividir en dos, do. O sea, puedo llegar tan fino como las ondas electromagnéticas y voy a tener el mismo do. Por eso es importante entender la música y relacionarla con el electromagnetismo, porque ambas son ondas. Entonces, cuando tú entiendes la música y lo que puedes comunicar con la música,
Ahora lo llevas hacia los átomos y vas a entender por qué los átomos se comunican. Porque el electromagnetismo para ellos es la música para nosotros. Entonces, tienes que establecer esa relación. Ondas. Y ya con eso, bueno, resumen y conclusiones, las moléculas están vivas. Y concluyes con eso de que, bueno, el origen físico-químico de la vida, porque estás hablando de ondas electromagnéticas, de códigos electromagnéticos, de enlaces que se mueven, que codifican. Ahí está la vida. Entonces, no es biología, no es solo química, es también incorporar la parte física, la información. Y ahí está mi gran ventaja. Yo soy egresado de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas y soy geólogo. Entonces, me pasé de largo, no respeté límites y uní desde la química inorgánica, orgánica, electromagnetismo, códigos electromagnéticos, música y todo es lo mismo. Hasta ahí llega el libro, la primera parte, orientado hacia público en general. Bueno, hasta ahí mi aporte en la ciencia. Pero como uno es una mente curiosa, inquieta, en un momento no quería entrar más en detalle porque ya era demasiado y cuesta entrar en moléculas que son muy complejas. En un momento veo un video sobre las animaciones que hacían en un laboratorio Walter and Adelaide Institute, algo así. Y hablaban de que las proteínas caminaban. Estas proteínas caminan, o sea, y las ves con base científica, cómo actúan y cómo ejecutan funciones, o sea, pero a ver, no sabemos lo que es la vida y ya están diciendo que las proteínas caminan y se mueven. Entonces, ¿por qué no lo entiendes? Si se mueven, ejecutan funciones, son inteligentes, ¿o no? Y ahí viene la segunda parte. Ya, no para público, no, entendido, ya tú tienes que entender, ya me voy, como diríamos acá, al hueso. Entrando en profundidad ya. Entonces empiezo a analizar adendum número 1, proteínas que caminan, el suiterión. Y ahí te das cuenta de que está descrito. El suiterión es una molécula que tiene resonancia, pero que cambia su configuración dependiendo del pH. Pero te das cuenta de que no hablan del movimiento mecánico que tiene, ni de lo que representa. Es una molécula. El endocentrismo dice que es una molécula que, bueno, así funciona, pero, hey, ¿y la resonancia? ¿Y la movilidad mecánica? Entonces empiezo ya a aclarar un poco las cosas ahí. Después viene el adendum número 2, amidas resonantes. Cuando ya analizas estos aminoácidos que se unen entre sí, que el grupo carboxilo se libera de uno de sus oxígenos, o 1H, que se une a un hidrógeno del grupo amida o amonio del otro aminoácido, se desprende una molécula de agua y el nitrógeno se une al carbono. Entonces se une el grupo carboxilo al grupo amino. Y lo que se crea es una amida. Carbono, oxígeno y carbono, nitrógeno unido. Y ahí aparecen los tres. No solamente el carbono. Carbono, oxígeno y nitrógeno. Lo que se conoce como una amida.
y todas las amidas son resonantes. Entonces me fabrico una proteína, respetando las reglas de unión y los enlaces, los que son hibridación sp2 y los que son hibridación sp3, y construyo esta proteína. La resumo. Y te das cuenta de que es un amida, carbono alfa, con un radical o no, dependiendo del aminoácido, amida, carbono alfa, amida, carbono alfa, amida, y empieza a quedar una cinta de amidas y carbonos alfas. Pero todas las amidas son resonantes y tienen este código, este reloj, se llama reloj, que te hace tic-tac, tic-tac y que se está moviendo. Entonces, si yo lo veo desde el punto de vista de la información, y un byte son 8 bits, y cada bit es 0, 1, y una proteína son de alrededor de 50 amidas, o sea, yo tengo una especie de bit de 50, una especie de byte de 50 bits, porque eso es lo que mide más o menos una proteína. ¿Y cuántas combinaciones puedo tener? 1125 millones de millones. $1.125 billones de combinaciones distintas. Pero si eso parece una computadora. Pero las computadoras las hace el hombre. No es una computadora, es una conmutadora. Y ahí están los códigos que yo estaba hablando todo este tiempo del electromagnetismo y la computación. Ahí están, tic-tac, 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 todas se están moviendo. Y además la proteína se puede girar sobre sí misma y que está descrito por profesores que enseñan esto en escuelas de medicina. La forma lineal, que después se tuerce, que después se pliega y que después se une a otras proteínas. Y no entendemos por qué se mueven. Después viene Addendum 3, estructuras versus organización. Y ahí ya entro en la tabla periódica. ¿Por qué algunos se estructuran y otros se organizan? Y cuando tú empiezas a analizar la tabla periódica y los electrones de valencia, te das cuenta de que no todos los átomos dan origen a la vida. Porque los gases nobles, si bien tienen actividad interna, externamente son inertes porque completaron su octeto y no tienen actividad externa. Y hay otro grupo de átomos que, por la forma en que se dispone el electrón de valencia, hace que en la medida, si tienen uno, se unen a otro elemento y la actividad se acaba. Entonces se estructuran. Y si tienen dos, lineal, se unen, la actividad se acaba. Hasta que llegas al carbono que tiene 4 electrones de valencia y que en forma natural se presenta como diamante o como grafito. Tiene dos formas. Y la forma tetraédrica es propicia para una organización que no la tienen los otros. Entonces, ya ahí parte por qué el carbono se organiza. Porque cuando se está mezclado con hidrógeno, forma metano, que es un gas. Y algo parecido ocurre con el nitrógeno, que se combina con el hidrógeno y da amoníaco, que es un gas. Y el agua
que es de la misma familia, que se junta con el hidrógeno, el oxígeno y da agua, que también es gas o líquido. Y eso no le pasa a los otros elementos. Porque otro elemento que tiene las mismas propiedades que el carbono es el silicio. Pero el silicio se mezcla con el oxígeno y se va al mundo mineral. Y el fósforo es como el nitrógeno, pero se mezcla con el oxígeno y se va al mundo mineral porque el oxígeno tiene dos posibilidades de enlace. Entonces se une con uno y el otro queda activo y se va a unir a otro. En cambio, el nitrógeno, el carbono y el oxígeno, cuando se juntan con el hidrógeno es un átomo terminal y cierra la molécula. Y el metano, el amoníaco y el agua son gases muy activos. Es lo que uno entiende por termodinámica. Las moléculas se mueven, son muy sensibles. Y ahí te das cuenta de que no todos los átomos sirven para una organización. Y es importante entender eso. Es un problema de átomos, de la configuración de los átomos que dan origen a la vida. Y por descarte, tú sacas todos los elementos. Sacas los gases nobles, sacas lo que les falta un átomo para terminar, sacas lo que tienen 2, 3, y se te fue la mitad de la tabla periódica. No sirven. Y te quedas con estas 3 columnas. Carbono, nitrógeno, oxígeno, la 4A, 5A y 6A. Pero del tercer periodo hacia abajo, el silicio, el fósforo y el azufre se van al mundo mineral. O sea, de aquí hacia abajo se van. O sea, te quedas solamente con carbono, nitrógeno y oxígeno. Son los únicos que tienen las condiciones para dar origen a una organización. Entonces, ¿qué es la vida? Y te la voy a definir como lo definí en el libro. Voy a definir primero lo que es no vivo o actividad cero, un mineral. El mundo de la litosfera está hecho de rocas y las rocas están hechas de minerales. ¿Y los minerales qué son? Sólidos. De origen natural. Eliminamos el endocentrismo. De origen natural. Con una fórmula química y una estructura interna ordenada. Estructura. Entonces, crean sistemas cristalográficos, sólidos, rígidos y metódicos. Tienen una forma de estructurarse. ¿Y qué es la vida? Que viene de los gases, de la atmósfera o del meteoro. Es una organización, no estructura, organización, flexible, móvil, adaptable, natural. Eliminemos el etnocentrismo, de componentes activos. No materia inerte, componentes activos. Entonces, cuando tú te das cuenta que el metano, amoníaco y agua no son componentes inactivos, si tú los congelas, que es lo que pasa en los cometas, claro, están inactivos, pero en estas circunstancias, y ahí uno tiene que entender que la vida no se da a 0 grados Kelvin. Tú necesitas un nivel de energía estable para que esto se pueda desarrollar. Y en esas condiciones son activos. Por eso cuando se juntan y se mezclan y forman glicina, los componentes activos que ya eran activos, metano, amoníaco y agua,
dan origen a una glicina que sigue siendo activa, tiene resonancia, que cuando ese elemento se junta con otros aminoácidos, da origen a proteínas, da origen a amidas, que son todas activas, que tienen un reloj. Entonces, la vida como tal es una organización natural de componentes activos. Y ahí está la clave, entender qué es activo y qué es inactivo. El mundo mineral se inactivan porque se estructuran. Es apilar cosas, compactarlas. Alta densidad. El mundo orgánico está hecho de gases que tú tienes que juntarlos porque tienden a separarse. Porque son activos, se están moviendo. Es como si quisieran volar, es como tratar de unir globos de helio. No los puedes soltar, tienes que amarrarlos. Entonces, no es lo mismo una organización que una estructura. La vida es una organización. Los minerales son estructuras. Entonces, luego viene adendum número 6, códigos electromagnéticos. Y ya aquí hay que desmenuzar todo de la información. ¿Qué es un código? ¿Por qué es tan importante la información? Y es importante porque comunica. ¿Cómo te puedes organizar si no te comunicas? Porque es flexible, no hay una estructura. O sea, en la estructura tú tomas una posición y ahí te quedas. En cambio acá no, tú te estás moviendo todo el tiempo. Entonces, tiene que existir una comunicación. Y que es información y por lo cual se hace la vida. O sea, sin comunicación no hay organización. Pero ellos se organizan. Por lo tanto comunican. ¿Y cómo comunican? Luego viene adendum número 5. Átomos inteligentes, moléculas inteligentes. Son activos, comunican. Y cuando tú analizas las amidas o las bases nitrogenadas, te das cuenta de que los átomos, carbono, nitrógeno y oxígeno, tienen lo que llaman hibridación sp2. Pasan de trigonal piramidal, que es un tetraedro, a un sistema trigonal plano. Y al pasar a un sistema trigonal plano, te queda un excedente de un electrón con el cual tú puedes jugar. Entonces, las bases nitrogenadas son planas, porque tienen aromaticidad. Las reglas de Hickel dicen que tienen que ser planas, bajo ciertas normas. Las amidas también son planas, son resonantes, pero son planas. O sea, todas están en hibridación sp2, pero están conectados a otros elementos de los mismos que no están en hibridación sp2, están en hibridación sp3, trigonal piramidal, en forma de pirámide de base triangular. Pero, ¿y por qué? ¿Por qué eligen esa posición? Y la clave está en eligen. Estos átomos eligen. Pueden ser hibridación sp3 o puede ser hibridación sp2. Eligen. Pero si tú tienes la capacidad de elegir, la palabra inteligencia significa inter, entre, legere, que eliges, el sufijo nt, el ente o agente, y el sufijo ia que da la propiedad. Interlegerentia, inteligencia, que puedes elegir. Y estos átomos lo hacen. O sea, que los átomos son inteligentes. Por eso las moléculas son inteligentes, porque los átomos son inteligentes. Pero ¿cómo puedes ser inteligente si no tienes conciencia? ¿Y qué es la conciencia?
la percepción del tiempo. ¿Y cómo sienten el tiempo? Porque tienen relojes. Las amidas tienen un reloj que hace tic-tac y las bases nitrogenadas tienen un reloj que hace tic-tic-tic de 3. Un reloj de 2 y un reloj de 3. Relojes. Y con eso marcan el tiempo. Entonces el de las amidas, tic-tac, 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 se puede convertir en tic-tic-tac, tic-tic-tac o tic-tic-tic-tac, tic-tic-tic-tac o tic-tic-tac-tac. Y el reloj empieza a codificar. Por eso es importante entender los relojes. Y los números primos, porque viene otro capítulo más. Adendum número 6, componentes activos. ¿Por qué están activos? Porque están vivos. Adendum número 7, tiempo, memoria y conciencia. El tiempo, la conciencia. Y un señor premio Nobel, Luc Montagnier, que demuestra que el agua tiene memoria. El agua tiene memoria. Entonces, saltó Urbano VIII diciendo, no, a ver un momento. ¿Dónde está el dispositivo de memoria? El etnocentrismo nuevamente pidiendo cosas a la materia, cuando la materia te está diciendo, si yo tengo memoria. Entonces ellos rápidamente salen diciendo, no, pero ¿dónde está el dispositivo? Es que esto no puede ser, negando la evidencia. Y ahí te das cuenta de que un señor ya en el año 1988, creo que ya es un señor llamado Jacques Benveniste, hizo lo mismo y lo publica en la revista Nature. Y al poco tiempo de que publica que el agua tiene memoria, que es codificable, comunicación, códigos electromagnéticos, al señor lo acusaron de que había cometido fraude, de que había engañado a la revista, que era un... No existía la palabra conspiranoico, pero lo peor, lo queman vivo digitalmente. Su nombre está por el suelo. Sin embargo, Luc Montagnier hace lo mismo y lo hace frente a las cámaras y lo publica en este mismo medio, YouTube. Toda esta información está en un canal de Telegram llamado Rigor Científico. Y ahí vas a ver al señor Luc Montagnier explicando y haciendo el experimento en vivo de por qué la memoria, el agua tiene memoria. Entonces, son inteligentes, pueden elegir, tienen memoria, poseen relojes que le dan la percepción del tiempo, por lo tanto tienen conciencia. Y ahí viene otro adendum. Bueno, tiempo, memoria y conciencia. En que gran conclusión, señores, los átomos están vivos. Tienen conciencia, tienen relojes, tienen memoria. Y cuando tú analizas la composición interna, que están hechos por protones y por neutrones, pero que los protones y los neutrones están hechos a su vez de quarks. 2 quarks up y 1 down, protón. 2 quarks down y 1 up, neutrón. Y que tienen un código de color. Entonces los átomos son una organización natural de componentes activos. ¿Qué mejor ejemplo? ¿Qué mejor ejemplo que un átomo tenga vida? Pero si completa su último orbital, se transforma en un gas noble, se inactiva solito. Y los que están activos cuando pasan a formar parte del mundo mineral, se inactivan, forman minerales. Pero existen estos tres, la tríada estelar, que estando activos, forman compuestos activos y conservan su actividad. Gran conclusión entonces, los átomos están vivos, la vida es una ley universal.
Vaya, vaya, vaya. Y no pasan ni siquiera 24 horas en que viendo un programa de filosofía, un señor dice que se leyó un libro del campo, lo que es el campo magnético o electromagnético, y menciona a Max Planck y lo relaciona con la conciencia. A ver, yo quiero saber eso. Y me levanto en la mañana y empiezo a buscar Max Planck, qué dijo con respecto a la conciencia, y me encuentro con una sorpresa humillante. Yo creo que todo el mundo ha escuchado al señor Max Planck, ¿no? Murió en el año 1947. O sea, lo que dijo, lo dijo hace como 80, 85 años atrás. ¿Y qué fue lo que dijo? Como hombre que ha dedicado su vida entera a la más clara y superior de las ciencias, al estudio de la materia, yo puedo decirles que, como resultado de mi investigación acerca del átomo, lo siguiente. No existe la materia como tal. Toda la materia se origina y existe solo por la virtud de una fuerza la cual trae la partícula de un átomo a vibración y mantiene la más corta distancia del sistema solar del átomo juntas. Debemos asumir que detrás de esta fuerza existe una mente consciente e inteligente. Esta mente es la matriz de toda la materia. Max Planck. Humillante. Humillante llegar a una conclusión que el Señor lo dijo hace ya 85 años atrás. Habla de una mente consciente e inteligente. Y yo haciendo un video diciéndole, hey amigos, los átomos están vivos. Inventando la rueda, descubriendo el fuego. Descubrí América en un mapa. Si el Señor ya lo dijo. Humillante. Llegaste 85 años tarde a la montaña y en la punta de la montaña había un señor leyendo un libro, tomándose un café diciendo, bueno, ¿y por qué te demoraste tanto? Y lo único que yo puedo decir en mi favor es que yo no sabía de la existencia de esta sentencia del Señor. Yo llegué por un camino independiente. Yo me conecto con los experimentos de Miller y Urey y empiezo a analizar las bases nitrogenadas, la glicina y los glicinoides, la resonancia y la aromaticidad relacionado con el electromagnetismo. Me voy a los átomos, me doy cuenta de que son inteligentes, veo y analizo la física cuántica y me doy cuenta de que los átomos están vivos. Y concluyo exactamente lo que concluyó este señor. Pero yo no uso la palabra mente, él sí la usa. Y usa las palabras consciente e inteligente y en eso coincidimos. Entonces, fui humillado por Max Planck. Es mi respaldo. Si yo digo, no, los átomos están vivos, este tipo está loco. Pero lo dijo Max Planck. Como hombre que ha dedicado su vida entera a la más clara y superior de las ciencias, al estudio de la materia, yo puedo decirles que como resultado de mi investigación acerca del átomo, lo siguiente. El átomo. Entonces, ¿por qué no entendemos la vida? Porque al parecer alguien tomó esta declaración de Max Planck y la metió en un cajón bajo 7 llaves.
Y se preocuparon de insertar estas paradigmas de que no, es que la vida surge de la materia inerte. Si el Señor ya lo dijo, no es materia inerte. No existe la materia inerte. Entonces, bueno, ¿está bien lo que el Señor dice? Y me voy a la física cuántica. Y no me voy a un videíto que diga, no, la física cuántica, bla, bla, bla. No, 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 no. Me voy con los físicos cuánticos. Directamente con ellos. Gerardus Stauff, Yakira Hanasov. ¿Y qué están diciendo? La física cuántica está equivocada. Hemos estado equivocados todo este tiempo. Nada cuadra, nada encaja. Que la materia en el fondo no existe. Que todo es información, vibración. Hay una teoría de cuerdas, que es como una cuerdas, como las de la guitarra. Es el ejemplo que te estoy dando del cambio de escala, de la música. Todo es vibración. Todo es información. La materia como tal no existe. Y es lo que dijo Max Planck. Entonces, ¿qué problema tienen ahora los físicos cuánticos? Que están tratando de describir materia cuando lo que están describiendo es vida. A la física cuántica hay que meterle un poco de unas gotas de biología y entienda que usted está trabajando con seres vivos, organismos vivos. ¿Y por qué los biólogos no entienden la vida? Porque tienen que entender la física cuántica. Entonces, están separados, uno separa al otro. Es hora de que se pongan a conversar y que escuchen a este señor diciendo lo que dijo. Una mente consciente e inteligente. Ahí está la vida. La física es de origen cuántico. El desarrollo y la evolución depende de los átomos y son todos completamente distintos unos de otros. El carbono tiene número atómico 6. El nitrógeno tiene número atómico 7. El oxígeno tiene número atómico 8. El flúor tiene número atómico 9 y es el más letal y endemoniado elemento de la tabla periódica. Muchos científicos murieron tratando de aislarlo porque reacciona con todo. Es un verdadero demonio. Pero tú le sumas un protón más, un electrón más, y se convierte en un gas noble. El demonio ahora se desaparece. Y el demonio es el mismo oxígeno más un protón y un electrón. Y un neutrón. Protón, neutrón y electrón. Uno más. Y pasa de oxígeno, que tú lo necesitas prever, al más endemoniado de los elementos. Todos los elementos de la tabla periódica están vivos, pero son todos distintos. Y cuando tú entiendes las condiciones que tienen, te das cuenta de que no todos dan origen a la vida. Estando todos vivos. Porque los minerales anulan su actividad y en la química orgánica conservan la actividad. Entonces la vida surge del carbono, del nitrógeno y del oxígeno. La actividad de estos tres elementos, que son átomos inteligentes, conscientes y con memoria. Ese es el origen de la vida. Cuántico. Bueno, este video es la explicación resumida de un trabajo que me tomó el libro. Lo escribí, lo redacté el año 2024, 100 años después del trabajo de Oparin. Y los adendums parten en el año 2025, ya entrando en más detalle. Y que a través de este video ahora se transforma en un canal que está dedicado a eso, a que tú entiendas la vida, a que llegue a todo el mundo. Yo no escribí un libro para recibir ingresos, ni... No. Porque yo quería entender. Y la mejor forma de compartir esos conocimientos es a través de este medio, que va a llegar a todo el mundo.
Si no te gusta, bueno, cambia. Busca otra cosa, entretente en algo, pero si tú quieres entender la vida, aquí tienes una explicación, la versión y la visión de un geólogo. Ese es el origen de la vida. Espero ser un aporte. Está hecho con amor. No quiero nada, no quiero tu like, no quiero tu me gusta, no, con que tú lo veas y tú lo entiendas y yo nunca me voy a enterar de eso, ese va a ser para mí un premio, que tú lo puedas entender. Porque si tú lo entiendes, vas a hacer que otros también puedan entender. Bueno, espero que este mensaje llegue a este canal. Es muy probable que tal vez haga otros videos para ir complementando esto, depende de la respuesta y de las cosas que vayan surgiendo en mi cabeza. Este es el origen de la vida, la visión y la versión de un geólogo.